Vamos a resolver el segundo ejemplo del caso número 1 de condiciones de transversalidad. Tendremos que maximizar j de x igual a una integral definida de 0 a 2 con la siguiente función objetivo, que es t cuadrada más x punto cuadrada, también se puede representar como x' cuadrada, más x cuadrada en diferencial de t, sujeto a dos restricciones o dos condiciones iniciales, que la primera es x de 0 igual a 1 y x de 2 igual a xt, por lo que también se representa como libre. Entonces se va a utilizar el caso número 1 de condiciones de transversalidad porque conocemos el horizonte temporal, es decir, lo que está adentro de paréntesis, pero no conocemos lo que viene siendo el valor terminal. Tenemos que encontrar ese valor para obtener una segunda condición inicial, pero para eso se necesita encontrar una solución general y una trayectoria óptima. Entonces se va a utilizar el método tradicional de la ecuación de Euler, es decir, que tendremos que encontrar la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x. Entonces, esta es la función objetivo, lo que está dentro del paréntesis, por lo que t cuadrada y x' cuadrada son constantes, son ceros sus derivadas. Entonces, la derivada de x cuadrada es 2 que multiplica a 1, es decir, que se baja automáticamente y nos queda 2x, y le restamos una unidad al exponente, que en este caso 2 menos 1 es igual a 1, y esto es 2x en resumen. Ahora tendremos que encontrar la primera derivada parcial con respecto a x punto o x', que es lo mismo, por lo que t cuadrada y x cuadrada se comportan como constantes. Entonces, la derivada de x' cuadrada o x punto cuadrado viene siendo 2x punto. Ahora tendremos que encontrar de la derivada que se hizo con respecto a x punto o x', derivarlo con respecto al tiempo. Es decir, que ya obtuvimos ese resultado, se deriva con respecto a t. Es una derivada implícita, porque acuérdense que x es una variable dependiente y t es la independiente. Entonces es una función que depende de la variable t, es x que depende de t. Entonces, como esta es una derivada, su resultado viene siendo una derivada más o un puntito más, en otras palabras, ¿no? Ahora bien, vamos a igualar fx igual a la derivada con respecto a t de fx punto o prima. Quiere decir que vamos a igualar esos dos resultados, que viene siendo 2x y 2x b punto o b prima. Esto es 2x igual a 2x b punto. Ahora tendremos que despejar x b punto. Vemos que 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es x b punto igual a 2x sobre 2. 2 entre 2 nos da 1 y por x es x. Entonces, x b punto igual a x. Esta es una señal de una ecuación diferencial de segundo orden, que en este caso va a ser homogéneo. Tendremos que pasar esta x, si está sumando pasa restando. Esto es x b punto menos x. Esto es igual a 0. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea. Homogénea es cuando una ecuación diferencial de este tipo es igual a 0. No homogénea es distinto de 0. Quiere decir que la igualdad es distinta de 0. Ahora tendremos que encontrar una solución general a partir de esa ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, tengo que encontrar el valor de x, es decir, una propuesta que va a satisfacer dicha ecuación diferencial, que en este caso es e a la rt.
tomando en cuenta que la t es la variable independiente, tengo que encontrar yo x punto, es decir, la primera derivada, y la segunda derivada, es decir, xb punto. Eso lo haremos mediante la siguiente regla de derivación exponencial con base Euler. Esta es la siguiente regla de la derivada exponencial, en donde u es una función y esta es la base Euler. Entonces, su derivada viene siendo la derivada de la función, que es u' multiplicado por Euler a la función. Entonces u va a comportarse como rt. Se va a hacer una derivada con respecto a t. Hay que asumir que r es una constante. Entonces debo de encontrar la derivada de rt con respecto a t, que en este caso si r es la constante, entonces su derivada viene siendo r. Entonces esto va a representar como u'. Quiere decir que es r que va a multiplicar por e a la rt. Esa es su primera derivada. Ahora, si yo quiero encontrar la segunda derivada, igual se deriva nuevamente, que en este caso nos sale r, si lo derivamos con respecto a t, y se va a multiplicar por r. Entonces r por r nos sale r cuadrada Euler a la rt. Ya encontramos la propuesta primera y segunda derivadas. Pero en este caso se va a sustituir la segunda y la propuesta. Y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces tendremos r cuadrada e a la rt, quiere decir x b punto, menos e a la rt, que en este caso es x. Se va a igualar a 0. Entonces vamos a aplicar el factor común. Tenemos repeticiones de e a la rt en cada término. Viene siendo e a la rt, que va a multiplicar por r cuadrada menos 1 igual a 0. Si hacemos la multiplicación, nos sale r cuadrada e a la rt. Y menos 1 por e a la rt viene siendo menos e a la rt. Entonces, la factorización es correcta. Ahora bien, vamos a encontrar primero la ecuación característica. Entonces, e a la rt está multiplicando, pasa dividiendo. Y 0 sobre e a la rt viene siendo 0. Entonces, r cuadrada menos 1 igual a 0 es una ecuación característica o polinomio característico. El nombre, bueno, el significado es el mismo, solamente con diferente nombre. Ahora tendremos que encontrar determinados valores de r, que en este caso es una ecuación de segundo grado. El grado me está indicando el número de raíces que vamos a encontrar. Como es de grado 2, tendremos que encontrar dos raíces. Se puede hacer de distintas maneras, que en este caso se puede hacer por fórmula general para funciones de segundo grado, mejor llamado chicharronera. Otra puede ser la factorización mediante la diferencia de cuadrados perfectos. O hay otra manera, que es la de los despejes. En este caso, uno está restando, pasa sumando. R cuadrada es igual a 1. Tendremos que encontrar el valor de r. Como es una potencia 2, es decir, índice par, aplicando leyes de los exponentes, al otro lado se va a pasar como raíz. Pero al hacerlo, como es índice par, tendríamos una raíz cuadrada. Pero al hacerlo, como es índice par, tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Solamente se aplica eso cuando es índice par, quiere decir raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, quiere decir en pares. No aplica si son impares, es decir, raíz cúbica, raíz quinta. Entonces, a esto les llamamos raíz 1 y raíz 2. Entonces, la raíz 1 viene siendo la positiva de la raíz cuadrada de 1. Y la raíz 2, el mismo pero en negativo. Si hacemos la operación de raíz cuadrada de 1, nos da 1. Entonces, raíz 1 es igual a 1 y raíz 2 es igual a menos 1. Quiere decir que son raíces reales diferentes. Son, digamos, iguales, pero lo que cambia son los signos. Uno es positivo y el otro es negativo.
por lo que son raíces reales diferentes. Vamos a la siguiente estructura de una solución general para las raíces reales diferentes. Si la leemos es x de t igual a constante 1 Euler a la raíz 1t más constante 2 e a la raíz 2 de t. Quiere decir que vamos primero a sustituir las raíces, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Entonces, nuestra solución general viene siendo x de t igual a constante 1 Euler a la raíz 1, que 1 por t viene siendo t, más constante 2 Euler a la raíz 2, que viene siendo menos 1 por t, es a la menos t. Entonces esta es la solución general. Se necesita encontrar la trayectoria óptima. Para eso vamos a sustituir primero la primera condición inicial por el momento, porque no se puede utilizar la segunda. Ahí tendríamos que utilizar el primer caso de condiciones de transversalidad, en donde no conocemos el valor terminal, pero sí el horizonte temporal. Entonces, hay que recordar que una condición inicial, lo que está adentro del paréntesis, si vamos a sustituir la primera condición, lo que está dentro del paréntesis se va a sustituir el valor de t en la solución general, y a lo que está al otro lado viene siendo x de t. Entonces esto se convierte en 1 y los t en ceros. Entonces lo que obtendremos es lo siguiente: 1 igual a constante 1 Euler a la t, que es 0, más constante 2 Euler a la menos 0. Al final esto se convierte en ceros. Recuerden que cualquier número que se eleve a 0 nos da 1 respectivamente, multiplicado por sus respectivas constantes. Esto es que 1 es igual a constante 1 más constante 2. Ya obtuvimos la primera parte, es decir, digamos la ecuación número 1 de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces no se puede sustituir así nada más la segunda condición inicial, porque, vuelvo a repetir, no conocemos x subíndice t, que esto se considera también como libre. Entonces vamos a utilizar el primer caso de transversalidad. Vamos a utilizar este primer caso de condiciones de transversalidad. Si la leemos, viene siendo la derivada parcial con respecto a x punto o x' de la función objetivo, que ya la tenemos. Todo eso en subíndice t minúscula igual a t mayúscula. Esa t mayúscula viene siendo el valor del horizonte temporal. Si nos vamos a fijar en la condición final, que en este caso es x de 2 igual a x subíndice t, esta parte me corresponde lo que viene siendo la t mayúscula, el horizonte temporal. Entonces, esto es fx punto subíndice t igual a 2 y todo eso igual a 0. Entonces nos hace falta sustituir fx', que ya la tenemos, que viene siendo 2x' o punto. Entonces viene siendo 2x punto t igual a 2 igual a 0. Hay que recordar nuevamente que x es una variable dependiente. Quiere decir que es una función que depende de la variable t. Entonces t es independiente, por lo que esto se puede traducir como 2x' de t subíndice t igual a 2, todo eso igual a 0. Entonces vamos a sustituir el valor de t, que es 2, y lo igualamos a 0. Entonces es 2x' de 2 igual a 0. Es lo que hice es sustituir el valor de t en 2. Entonces ya encontramos esta parte. Vamos a despejar x' de 2. Entonces esta parte que está multiplicando pasa dividiendo. Quiere decir 0 sobre 2 es 0. Y
tendremos lo siguiente, que x' de 2 nos da igual a 0. Entonces, esa parte le vamos a llamar ecuación número 1 romano, para no causar confusiones con el 1 normal, que este 1 normal viene siendo para el sistema de ecuaciones lineales. Esa parte necesito encontrar su otra igualdad. Entonces, de esa solución general tengo que realizar una derivada. Van a ser derivadas exponenciales con base Euler, que aquí la tenemos al principio, y se va a derivar con respecto a t, ¿no? Entonces, de la solución general vamos a derivarla y vamos a evaluar todo lo que está en t en 2, porque haremos lo siguiente. Entonces, si yo quiero hacer su derivada, que es x punto de t, esto es igual, c1 y c2 son constantes. Tengo que contar la derivada de t con respecto a t, que es 1, multiplicado por c1, viene siendo c1 e a la t. Hay que recordar esto. Entonces, lo que yo tengo es c1 e a la t. Ahora bien, tengo que encontrar la derivada de menos t con respecto a t, que en este caso es menos 1, por c2, que viene siendo menos c2 Euler a la menos t. Se conserva el exponente. Entonces es menos c2 e a la menos t. Entonces, ya derivé esa solución general. Ahora bien, entonces como tengo que encontrar una parte que se va a igualar a este 0, entonces vamos a evaluar lo que viene siendo los valores de t en 2, ya que este también es como el valor terminal, bueno, el horizonte temporal, diga. Entonces quiere decir que es x punto de 2 igual a c1 e a la 2 menos c2 e a la menos 2. Aquí es momento de encontrar nosotros el valor de las potencias de Euler. Tengo que encontrar e a la 2 y e a la menos 2. Esto pueden checarlo en su calculadora, que Euler a la 2 viene siendo 7.389, mientras que e a la menos 2, si lo checan en su calculadora, nos queda 0.135. Cada valor se va a sustituir, bueno, se va a multiplicar por su respectiva constante. Vamos a retomar eso. Ya habíamos encontrado la ecuación número 1 romano a partir de la condición de transversalidad, el caso número 1. Vamos a retomar la solución general. Yo les dije hace un momento que debemos encontrar su derivada y evaluar el valor de terminal, que vale 2, es decir, en vez de t va a ser 2 y va a sustituirse los valores de t en 2 y menos 2 respectivamente. Se puede trabajar con Eulers con sus respectivas potencias, es opcional, o también se puede trabajar con decimales. Esto pueden sacar esos valores mediante su calculadora, sus respectivas calculadoras. Entonces, e a la 2 viene siendo 7.389, que va a multiplicar por c1, y e a la menos 2, que viene siendo 0.135, que va a multiplicar por menos c2. Entonces, si vamos a sustituir esos valores, las potencias de Euler, tendríamos x punto de 2 o x' de 2 igual a Euler a la 2, que viene siendo 7.389 de C1 menos 0.135 de C2. Entonces, esa parte es la ecuación número 2 romano. Entonces ya encontramos unas igualdades. Quiere decir que este resultado y esto se van a igualar. Quiere decir que vamos a igualar 1 romano con respecto al 2 romano. Entonces es lo siguiente: 7.389 de C1 menos 0.135 de C2 igual a 0. Entonces lo que acabamos de encontrar es el renglón número 2
normal del sistema de ecuaciones lineales. Vamos a retomar lo que hemos encontrado del renglón número 1. Hace unos minutos ya habíamos determinado la primera parte del sistema de ecuaciones lineales, que es este. Lo vuelvo a retomar. Entonces vamos a construir un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a resolverlo simultáneamente. Quiere decir que es dos renglones con dos incógnitas. Entonces vamos a encontrar C1 y C2. Podemos hacerlo por el método de eliminación, que es el de la suma y resta. Entonces vamos a poner el renglón 1, que es C1 más C2. Esto es igual a 1. Y el segundo renglón, 7.389 de C1 menos 0.135 de C2 igual a 0. Entonces, ecuación 1 y ecuación 2. Vamos a hacerlo por el método de eliminación. Quiero eliminar, por ejemplo, el valor del C1, que en este caso es positivo. Entonces necesito encontrar el negativo del mismo número. Eso implica multiplicar toda la ecuación número 1 por menos 7.389. Es decir, que la multiplicación de esto va a afectar a toda la ecuación, mientras que la ecuación de acá no sufre ningún cambio. Entonces, vamos a abrir una llavecita y decimos, menos 7.389 por C1 es menos 7.389 de C1 menos 7.389 que multiplica C2, ¿sí? Y menos 7.389 por 1 igual a menos 7.389. Dejamos constante el renglón 2, que es 7.389 de C1 menos 0.135 de C2, y esto es igual a 0. Vamos a efectuar la suma en forma vertical en cada uno de estos términos y su resultado. Vemos que el negativo y el positivo del C1 desaparecen por el momento. Esto es con el objetivo de encontrar el valor del C2. Si hacemos la operación de la suma de números negativos con el C2, entonces tendríamos lo siguiente, que es menos 7.524 de C2 si hacemos dicha operación, y esto es igual a esta resta con el C2, es menos 7.389. Lo que obtendríamos es despejar el valor del C2. Esa parte está multiplicando, se pasa dividiendo. Tendremos C2 es igual a menos 7.389 sobre menos 7.524. Si hacemos la operación, la división, menos entre menos nos da más. C2 es igual a 0.982 y trabajamos con 3 decimales, es decir, a la milésima. Esto se puede redondear. Afortunadamente eso se puede redondear a 1, porque precisamente no estamos utilizando las potencias de Euler como tal, sino estamos utilizando decimales. Es válido hacer el redondeo, es decir, que casi está cercana a 1. Podemos decir nosotros que C2 pues vale 1. Ahora tengo que encontrar el valor del C2, digo el valor del C1, pero ya conocimos el valor del C2. Entonces podemos sustituirlo fácilmente a la ecuación número 1. Entonces tenemos C1 más el valor del C2, que vale 1, y esto es igual a 1. Lo sustituí de la ecuación número 1. Entonces vamos a encontrar C1, que C1 es igual a 1 menos 1, porque se está sumando, pasa restando, y C1 es igual a 0, pero si usáramos los decimales sería un próximo a 0, o al negativo del 0, 0 punto y cacho de decimales. Entonces eso se puede redondear a 0. Entonces ya encontramos, después de un trabajo considerable, C1 y C2. Entonces, sobre eso vamos a sustituir esa solución general. Aquí la vamos a retomar y esa va a ser por el momento nuestra trayectoria óptima.
Entonces es x óptima de t igual a C1, que es 0, por e a la t viene siendo 0 en esta parte, más C2, que en este caso es 1, que va a multiplicar por e a la menos t. Entonces nuestra trayectoria óptima viene siendo e a la menos t. Ya encontramos el primer objetivo, que en este caso es nuestra trayectoria óptima. Ya después de que encontremos nuestra trayectoria óptima, vamos a recurrir a la condición final, la segunda condición inicial, que en este caso es x de 2 igual a x subíndice t, que en este caso todavía no la conocemos. Entonces, para encontrar ese valor, que en este caso es el valor terminal, ya que conocemos el horizonte temporal, entonces de esa trayectoria óptima, como al principio nuestro valor terminal es igual a 2, entonces vamos a sustituir lo que viene siendo en t en 2, y eso va a ser el reemplazo de x subíndice t. Me explico, que viene siendo x de t igual a Euler a la menos 2. Entonces ya conocemos lo que viene siendo e a la menos 2, las potencias de Euler. Bueno, esta parte es 2, entonces esa va a ser nuestra condición final. Entonces lo que obtendríamos viene siendo x de 2 es igual a e a la menos 2, pero como e a la menos 2 viene siendo 0.135, entonces x de 2 es igual a 0.135. Esta puede ser válida, la segunda condición inicial, o esta, nada más que calculada con su decimal, es decir, la potencia de Euler. Entonces cumplimos con los objetivos, que es este, y son los resultados finales de este ejemplo.